Hola chicas y chicos de tercer año, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a trabajar sobre compuertas lógicas que corresponde a la actividad número 9. Les recomiendo tener a mano algo para tomar apunte y pueden pausar el video y repetir en caso de que lo consideren necesario. Bien, en estos primeros dos párrafos lo que trato de diferenciar es dos estados de la automatización. En el primer párrafo hace referencia a cuando nosotros montamos todo un dispositivo electrónico para automatizar la producción, por ejemplo, supongamos de una baliza. Yo hago a través del relé y un dispositivo electrónico, hago que una baliza encienda y apague una luz durante determinado tiempo. Si yo necesito convertir esa baliza en un semáforo, voy a requerir transformar, modificar, incorporar o sacar elementos de ese circuito. En el segundo párrafo hace referencia a sistemas automatizados en los cuales, una vez montada la parte de hardware, o sea, los elementos, los componentes, la parte electrónica, el cableado, si yo necesito convertir una baliza en un semáforo, lo único que debiera hacer es modificar la programación de los componentes. En este caso nos estamos refiriendo obviamente a el relé inteligente o PLC, que por ahora para nosotros lo vamos a considerar igual. Este va a ser el dispositivo que nos va a permitir, sin modificar la parte electrónica, la instalación, sin modificar los objetivos de nuestro circuito. Avancemos. Voy a tomar un puntero para orientar la exposición. Bien, desde ya que les recomiendo previamente al realizar la actividad y a ver el video, leer el apunte. Tienen indicadas las páginas que deben hacerlo y van a ver que en esta presentación hay varios elementos que se encuentran en el apunte. Veamos, vamos a recuperar un poquito las partes del PLC. Veíamos que el PLC o relé inteligente tenía una parte donde se conectaban las entradas, una parte donde se conectaban las salidas, un tablero desde el que podíamos acceder a determinadas funciones, un cable de conexión a una computadora y un display que mostraba determinadas funciones. ¿Qué vamos a hacer? Este va a ser nuestra especie de computadora, va a ser el componente programable al cual yo le voy a decir qué funciones van a cumplir esos diferentes componentes eléctricos y electrónicos con los que va a ir trabajando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es conectar, como bien decía, este dispositivo a una computadora. Puede ser una notebook, una PC de hogar o diferentes dispositivos según las marcas y modelos. Y en esta computadora lo que nosotros vamos a hacer es programar a través del software logo, que va a estar trabajado esto en el otro video. Vamos a programar qué es lo que va a tener que hacer ese relé inteligente o PLC. ¿Qué es lo que queremos que haga? En caso de que en algún momento vamos a querer que haga otras cosas, vamos a volver a reprogramarlo en la computadora, volver a conectarlo al dispositivo y modificar así su programación. Entonces lo que este video apunta es a cómo vamos a programar lo que queremos que haga. Muy bien, avancemos. En este punto de la programación es donde entran en juego las compuertas lógicas. Quienes ya vieron el apunte como es recomendable ya empiezan a reconocer sus símbolos aquí debajo. Pero vamos a reconocer a las compuertas lógicas y las vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la parte izquierda como las entradas, la parte derecha como las salidas. Veamos, las entradas se denominan normalmente con letras mayúsculas A, B, C, asignándole una letra mayúscula a cada entrada. Normalmente en electrónica las solemos ver solo con dos entradas, en otras simbologías se pueden asignar más entradas. Estas entradas vamos a suponer que están conectadas a sensores. Vamos a ponerle ese nombre genérico por ahora. Pueden ser sensores de luz, sensores de movimiento, puede incluso ser un interruptor. Esos interruptores o esos sensores pueden estar activados o desactivados, solo pueden tener dos estados.
Vamos a hacer de cuenta que es un interruptor, puede estar abierto o cerrado. Si es un sensor de luz, puede estar detectando que hay luz o que no hay luz. Si es un sensor de movimiento, detectará que hay movimiento o que no hay movimiento. ¿Y cómo le va a informar a la compuerta si hay luz o no hay luz, si está apagado o encendido? A través de un 0 o un 1. Por ahora vamos a entenderlo así. Esto después tiene su representación en términos de tensión, pero por ahora lo vamos a manejar como 0 o 1. Es decir, por ejemplo, un sensor activado se manifestará como un 1 y un sensor desactivado se manifestará como 0. Presten atención porque esto puede llegar a ser al revés. Depende de la lógica que estemos utilizando. Vamos a tomarlo de esta manera. Activado 1, desactivado 0. La salida, por su parte, se pueden denominar como S de salida o F de función. Y va a depender de dos cosas. Del estado de las entradas, o sea, qué combinación va a tener la entrada. Dos ceros, dos unos, un 1 y un 0. Y del tipo de compuerta lógica. Cada una de ellas se comporta de forma diferente. Los estados de la salida también pueden adquirir dos valores, o 0 o 1. Vamos a considerar si la salida está encendida o activada, lo vamos a considerar como 1, y si la salida está apagada, lo consideramos 0. Un detalle que quiero que quede claro, que con respecto a las entradas, que por entrada vamos a considerar un solo sensor. Es decir, que esta compuerta podría estar registrando dos sensores diferentes y recibir un 1 de un sensor, un 0 del otro, un 1 de ambos, un 0 de ambos, según el estado en que están. Y a la salida tendrá un 1 o un 0 en función de estas dos condiciones que habíamos visto. Avanzamos. Veamos la primera compuerta. Son varias compuertas y todas tienen diferencias y similitudes. Así que en las primeras compuertas vamos a ir más lento, pero luego de eso ustedes van a adquirir cierto conocimiento que nos permitirá avanzar un poquito más rápido. Entonces la compuerta AND, vamos a empezar leyéndola, la señal de salida se activa solo cuando se activan todas las señales de entrada. Y se representa con el producto lógico A por B. Recuerden que S era salida y A una entrada, B una entrada. O sea que la compuerta AND se representa como S es igual a A por B. Bien, entonces lo que nos dice la compuerta AND es que la salida se activa solo cuando las señales de entradas están activadas todas. ¿Cómo lo podemos traducir esto? Lo vamos a traducir en algo que se va a llamar tabla de verdad. Esto es una tabla de verdad que está acá. ¿Y qué va a tener? En las primeras tres columnas, 1, 2, 3, están representadas entradas A, B y C. Y la última columna se representa la salida con una S. Los valores que hay en A, B y C representan todas las combinaciones posibles entre activado y desactivado que estas tres entradas pueden adquirir. Por ejemplo, en un primer momento me dice que todas marcan 0. Quiere decir, por ejemplo, que están todas desactivadas. En un segundo momento me dice que A y B están desactivadas, pero C está activada. En un tercer momento me dice que solo B está activada. Y así sucesivamente hasta que llega a que las tres están encendidas. Bien, ¿cómo completar esta tabla? Es una regularidad, quiere decir que se repite. En realidad hay un orden que tiene que ver con los números binarios. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. El orden lo podemos repetir y no es el fondo de la cuestión de compuertas lógicas por ahora para nosotros. Por lo tanto, lo podemos repetir teniendo como referencia una tabla ya realizada. Lo que nos interesa es interpretar las salidas. Fíjense que las salidas tienen todo 0 y un 1 solo al final, justamente porque está respetando la condición de la compuerta AND, que decía que solo la salida se activa cuando todas sus entradas están activadas.
Fíjense que en todas las otras combinaciones hay al menos un 0. Por lo tanto, no se cumple la condición. En esta tengo un 0 acá, acá hay dos ceros, acá hay un 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quiere decir que la salida, por lo tanto, sería 0. Solo en la última fila, donde son todos unos y por lo tanto sí enciende la salida. Esto es lo que conocemos como tabla de verdad. A la izquierda lo que vamos a ver es un equivalente en un circuito eléctrico, ¿sí? Es como una lógica de pulsadores o de interruptores que viene a representar la misma idea. Vamos a ver cómo se interpreta. La lámpara que está acá la vamos a interpretar como la salida, ¿sí? Por eso está indicada como la salida de la compuerta lógica. Y las entradas van a ser representadas por interruptores. En este caso, normales abiertos. Fíjense, si yo quiero que la lámpara encienda, o sea, que sea un 1, ¿qué condición se tiene que dar? Que esté cerrado A, cerrado B y cerrado C. Cualquier interruptor que esté abierto, el circuito no cierra y la lámpara no enciende. Entonces, ¿cómo se entienden los ceros y los unos en estos interruptores? Bien, el 0 va a ser que el interruptor no está afectado, o sea que está en su estado normal, abierto. El 1 es presionado. Lo mismo para los tres casos. Quiere decir que un 1 en A, un 1 en B, un 1 en C, tal cual es la última fila, implicaría A presionado, B presionado, C presionado, por lo tanto la salida enciende. Cualquiera de ellos que estuviera en 0, el circuito se abre y no enciende. Esto es una especie de circuito equivalente que permite la interpretación. Bien, lo que tenemos aquí es dos tipos de simbología. Esta simbología que tiene a la izquierda, normalizada, normalmente la van a ver en el software logo. La simbología que está hacia la derecha es utilizada normalmente en el área de electrónica. Son equivalentes los dos. Ambos se encuentran a veces en los simuladores. Bien, avancemos a otra compuerta. La compuerta OR. Acá por ahí vamos a empezar a ir un poquito más rápido. Así como la otra, la salida se representaba como A por B, en la compuerta OR se representa como A más B. Pero acá cambia la condición, porque acá dice que la señal de salida se activa si se enciende cualquiera de las señales de entradas. Cualquiera quiere decir al menos una. Entonces me voy a lo que ya conocen como tabla de verdad y miro que A, B y C otra vez está cargado con la misma cantidad de combinaciones. Todas 0, 1. Si lo comparan son exactamente igual. Lo que cambió completamente es la salida. ¿Por qué cambió? Porque ahora la condición para que encienda la salida, o sea, para que haya un 1, es que al menos haya un 1 en cualquiera de las tres entradas. Y acá el único lugar donde no hay un 1 es en la primera fila. 0, 0, 0, entonces hay un 0. Pero en todas las demás, lo voy recorriendo con el puntero, hay al menos un 1. Eso hace que la salida esté en 1. Esto tiene un circuito equivalente. Así como el otro circuito era en serie, acá tenemos un circuito en paralelo, donde A, B y C como sensores están representados como interruptores, pero en este caso en paralelo. Y tengo A la salida. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué hace falta para que encienda esta lámpara S y se ponga en 1? Cualquiera de los tres interruptores se active, o sea, se ponga en 1. Si yo pongo un 1 en C, cierro el circuito por esta rama. Si cierro B, cierra el circuito por esta rama. Y si activo A, cierra el circuito por esta rama. De más está decir que si se activan dos, es lo mismo. ¿Sí? El circuito está cerrado. La única condición de que no encienda esta lámpara, o la única situación en la que no encienda esta lámpara, es que las tres entradas estén en 0. Por eso aquí figura en 0 la salida únicamente. Seguimos. Simbología. Fíjense que acá lo importante de la simbología normalizada que van a ver en el logo es lo que está dentro del rectángulo. Y tienen su representación en compuerta lógica como normalmente se usa en algunos simuladores o en electrónica. Bien, en este caso ya pudimos avanzar un poco más rápido. Vuelvo sobre la función lógica como se escribe. Recuerden, AND era A por B y OR
es A más B. Esto va a ser importante más adelante. Bien, seguimos. Llegamos a la compuerta NOT, una compuerta muy sencilla. Les recuerdo que este video tiene que estar acompañado sí o sí por la lectura del apunte. Esto simplemente es una guía de lectura, un acompañamiento a la lectura del apunte. Bien, compuerta NOT. La compuerta NOT se representa la salida como, acá hay una A con un asterisco, perdón, con un tilde. Este A con un tilde normalmente viene con una línea horizontal sobre la letra que indica el negado. Así que lo pueden llegar a encontrar en la bibliografía de las dos formas, ¿sí? O una A tildada o una negada, que es una línea por encima de la A. Y lo que está diciendo es que siempre la salida va a ser lo opuesto de la entrada. Entonces, si A es 0, la salida es 1. Si A es 1, la salida es 0. Es tan simple como eso y siempre la vamos a considerar con una sola entrada. Tiene una sola entrada y la salida es su opuesto. En la representación del circuito, fíjense la particularidad que la consideramos como un pulsador normal cerrado. ¿Por qué normal cerrado? Porque la lámpara enciende cuando el pulsador no está presionado. Es decir, la lámpara enciende, fíjense acá donde estoy parado, la lámpara enciende cuando no está presionado, porque es un normal cerrado. Cuando lo presiono el normal cerrado, se abre el circuito y apaga la lámpara. Bien, y lo mismo para la simbología. Esta es nuestra compuerta NOT y tercera compuerta que vimos. Vamos a la compuerta NAND. En este caso la compuerta NAND se empieza a complicar un poquito. Veamos, acá nos dice que la señal de salida se activa, o sea, se pone en 1, siempre que no se activen todas las entradas. Y dice que equivale una AND y una NOT y hay una pista en su nombre. Bien, la salida la vamos a representar en este caso como una B, todo negado. Acuérdense que puede tener el tilde o una línea horizontal sobre ambas letras. Bien, ¿cómo represento según esto que me acaban de decir acá en la tabla? Me decía que la salida se activa siempre, salvo que las dos entradas estén activadas. Fíjense, se activa siempre, 1 en la salida, 1 en la salida, 1 en la salida, 0 en la salida, porque están activadas ambas entradas. Y es la única condición. ¿Cómo puedo observar esto o cómo puedo representar esto en una lógica de pulsadores? Bien, tengo mi salida y tengo dos pulsadores que como están en paralelo y como son normales cerrados. Entonces, ¿cómo leo esto junto con la tabla? Esto es muy importante. Si yo no presiono ninguno, ni A ni B, no los presiono, o sea, están en 0, la salida enciende. ¿Por qué? Porque el circuito está cerrado por ambas ramas. Si presiono B, que es la segunda fila, la lámpara sigue encendiendo porque el circuito sigue cerrado por A. Si presiono A, la lámpara sigue encendiendo porque el circuito sigue cerrado por B. Solo si presiono ambos, quiere decir que abro estos dos pulsadores normales cerrados. Los abro, la lámpara se apaga o no enciende. ¿Está bien? Esta es la compuerta NAND. Tiene su representación simbólica de la misma manera. Recuerda que pueden pausar el video, tomar nota y hacer las consultas en los encuentros Meet correspondientes. Compuerta NOR. Dice, la señal de salida se activa cuando todas las señales de entrada están inactivas. Y nos dice que es una combinación entre OR y NOT. Lo mismo, hay una pista en el nombre. Siempre les recomiendo, en este caso les recomiendo, pueden retroceder el video y ir comparando las tablas, o hacerlo en el apunte,
porque es la mejor forma, contrastando una con otra, de recordarlas. La ubicación que le di a los textos y a las imágenes justamente facilita eso. Cuando vuelvan el video hacia atrás van a ver cómo van a encontrar la tabla y los circuitos en los mismos lugares. Volviendo a la compuerta NOR, en este caso la salida se representa como A más B todo negado. Todo negado, acuérdense que eso es el tilde o una línea horizontal encima. La otra era AB, cuando recuerden que la compuerta NAND, AB es A por B. Ya no representa, no hace falta colocar ese por. Nos decía entonces que se activa cuando todas las señales de entrada están desactivadas. Y bien, está representado en la tabla de forma correcta, porque fíjense, si hay al menos una activada, al menos un 1 en las entradas, la salida está en 0. Pero en el caso de la primera fila, donde las dos entradas están en 0, la salida está en 1. Bien, ¿cómo es esto en lógica de pulsadores? Bueno, ustedes ya acá pueden identificar, hay dos elementos en serie y son dos pulsadores normales cerrados. ¿Se responde este circuito con esta tabla? Bueno, vamos a ponerlo a prueba. A ver, si yo presiono A y presiono B, estoy hablando de esta fila. Presiono A y presiono B. Recuerden que el 1 quiere decir que estoy activando el componente, ¿no? El pulsador. Entonces, si presiono los dos, la lámpara no va a encender. Si presiono solo A, con 1 ya me alcanza para abrir el circuito. Por lo tanto, la lámpara no enciende. Si presiono B, abro de la misma manera el circuito. La lámpara no enciende. Y solo si los dejo a ambos como están en su estado normal, la lámpara enciende. Bien. De la misma forma, tienen la representación simbólica. Acá, por ejemplo, tiene un ejemplo de cómo está la simbología de la salida. Es A más B con la línea horizontal que les vengo mencionando desde antes. Bien, y en el caso de la simbología utilizada en simuladores o en electrónica normalmente, lo negado se representa con este círculo hacia el final. Estas son algunas pistas que les voy dejando a medida que vayamos avanzando. Bien, ya recorrimos varias compuertas. Si quedan dudas, tienen la magia de lo multimedia, que es volver hacia atrás. Así pueden rever cada una de las compuertas. Acá llegamos al recorrido de cada una de las compuertas por separado. Ahora vamos a ver por qué esto trabaja todo en conjunto. No hay muchos circuitos que tengan una sola compuerta lógica, sino que normalmente las asociamos, las hacemos de trabajar en conjunto. Y acá lo que plantea esta parte es cómo obtengo un circuito lógico a partir de una función lógica. Veamos qué es todo esto. Bien, nos da un ejemplo. Dice, vamos a obtener del circuito el circuito de la función de salida A negado por B negado por C más A por B negado por C negado. Para quien les parezca que esto es un lenguaje nuevo, vamos a traducirlo un poco. S es salida, quiere decir que hay algo que tiene una salida. Estamos hablando de compuertas lógicas. Que es igual a un circuito lógico que tiene tres entradas, porque sabemos que tiene A, tiene B y tiene C, y están vinculadas de diferentes formas. Entre cada una de ellas, en este término hay un por. Cuando hablábamos de por, vamos a recordar de qué compuertas hablábamos. Hablábamos de compuertas AND. En este caso, entre A, B negado y C negado, no veo el símbolo, pero se asume que hay un por. Por lo tanto, vuelvo a repetir, sé que hay una compuerta AND. Acá hay un más, y el más lo habíamos visto que está vinculado a la compuerta OR. Entonces, ¿cómo empiezo a analizar todo esto? Bien, por empezar, voy al primer gráfico y sé que la salida sí o sí va a tener tres entradas. A, B y C. Así planteo el ejercicio. Inmediatamente me doy cuenta que además de tener A, por ejemplo acá donde estoy señalando, en algún momento voy a necesitar A negado. También me doy cuenta que B lo voy a necesitar negado y C lo voy a necesitar sin negar y negado. Entonces, ¿cuál era la compuerta lógica que me negaba a las entradas? Y me acuerdo que era el NOT. Entonces, ¿qué voy a hacer?
A A, por una línea, por una rama, la voy a mantener como A. Pero como ya sé que voy a necesitar un anegado, voy a conectar un NOT, acá pueden realizar la simbología, y a la salida voy a tener un anegado. En B voy a dejar una línea porque en este caso no necesito B, pero podría necesitarlo, y voy a obtener un B negado a través de un NOT. Y para C hago exactamente lo mismo. A C la voy a utilizar sin negar y la voy a utilizar negado. Bien, ¿qué es lo que está redactado acá? Ahora bien, ¿qué es lo que primero me propongo obtener? Bien, tengo que empezar a armar este término. Este término es A negado por B negado por C. Vamos de a 2 porque hasta ahora trabajamos con compuertas que tenían dos entradas. ¿Cómo obtengo la primera parte? A negado por B negado. Ya tengo A negado y B negado, porque lo acabo de hacer recién. Tengo A negado y B negado. Este circuito que está acá es la continuación del primero, ¿sí? Una vez que tengo A negado y B negado, y los tengo que multiplicar entre ellos, los hago entrar en una compuerta AND. Y entonces a la salida obtengo A negado por B negado. ¿Ven? Acá hay como una especie de subresultado. Me falta multiplicar por C. ¿Cómo era multiplicar por C? Bueno, tengo que hacerlo ingresar a una compuerta AND y en la otra entrada voy a incorporar C. ¿Para qué? Para lo que ingrese por esta primera entrada, se le multiplique a su vez C. Y acá ya obtengo A negado por B negado por C. ¿Sí? Esta es la forma que voy a ir armando. Ahora necesito armar el otro término, ¿sí? A por B negado por C negado. Bien, de la misma manera que ¿por dónde empiezo? Empiezo por A negado por B negado. Hago una pausa. Ustedes me dirán, ¿se salteó el más? Sí, porque el más lo voy a dejar para lo último. ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener este producto de 3 elementos y luego este producto de 3 elementos. Y cuando tenga a ambos, voy a operarlos con el más. Voy a hacer la suma de ambos. Entonces voy a dedicarme ahora a armar este A por B negado, por C negado. Parto de armar primero A negado, A por B negado, perdón. A por B negado. Bien, tomo A, lo hago entrar en una compuerta AND, y tomo B negado, que ya lo había armado, y lo hago entrar en una compuerta AND. Y a la salida tengo A por B negado. ¿Qué le falta? Me falta C negado. Entonces, C negado lo hago entrar a una compuerta AND junto con esta parte parcial que había armado de A por B negado, y a la salida de esta compuerta AND tengo A negado por B por C negado. Fíjense que yo acá la elaboración está armada en pasos y por separado, pero esto se hace todo en un solo circuito, no vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, tengo acá un término que es A negado por B por C negado, y acá tengo el otro término, A negado por B negado por C. Pero los tengo que sumar entre sí. Bien, y ese es el paso que sigue. ¿Cuál es la compuerta? ¿Cuál es la compuerta que me lo suma? ¿Sí? Obtuve esto. Bien, la compuerta que me lo suma es una OR. Entonces, agarro uno de los resultados y agarro el otro resultado, los introduzco en la compuerta OR, y a su salida voy a obtener la función completa. Cuando ustedes, si tienen que elaborar este circuito, lo hacen así, todo en un solo circuito, y van a ir armando lo que necesitan para obtener esa función de salida. Cualquier duda pueden repetir y pueden recurrir al apunte. Este es el armado de un circuito lógico, que es lo que ustedes ven acá, es un circuito lógico a partir de la función lógica que yo les di. Bien, avancemos. Ahora, el próximo paso es cómo obtengo la tabla de verdad a partir de un circuito lógico. Acá les plantea que es parte el proceso contrario al que hicimos hace un rato. Así que veamos cómo es. Muy bien.
Supongamos que nos piden, a partir de este circuito lógico, obtener la tabla de verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es recorrer el circuito e ir viendo qué pasa con cada una de las entradas. Por ejemplo, acá está duplicado el circuito y tengo la entrada A y el cable sobre el cual hay solo A. Recordemos que esto puede ser, A es la forma de nombrar la entrada, puede adquirir el valor 0 o 1 según qué pase con ese sensor que está ahí. Luego vemos que hay una derivación de A que pasa por una compuerta NOT, por lo tanto sale A negado. Con B pasa lo mismo, hay un B que va directo y un B que se niega. Bien, después nos encontramos con dos compuertas AND, que en esta compuerta AND entra A sin negar y B negado, por lo tanto a la salida tengo A por B negado. Y esta compuerta, creo que la nombré mal, en realidad no es una compuerta AND, fíjense que acá tiene una diferencia, es una compuerta NAND, ¿sí? Por lo tanto, multiplica y niega todo lo que entre. Entonces, en una entrada tengo A negado y en la otra B. Los multiplica, A negado por B, y los niega a ambos. Por eso está el paréntesis y la tilde afuera. Si no, estaría una raya horizontal sobre ambos. ¿Está bien? Recordemos, esta compuerta, la salida solo es 0 en el caso de que ambas entradas sean 1. Y luego me encuentro con una compuerta OR, que suma sus entradas. Entonces voy a sumar lo que entra por una entrada más lo que entra por la otra. Bien, ahora una vez que tengo la función de salida a partir del circuito lógico, voy a proceder a armar la tabla. Como siempre voy a tener A y B, en este caso son dos entradas, A y B, y las completo con todas las combinaciones que siempre las vamos a repetir de la misma manera. Fíjense que no hay otra combinación posible de entradas. Si cada entrada puede adquirir el valor 0 o 1, no hay otra combinación del estado de situación diferente. Y la salida. Veamos. Hay varias formas de completar la tabla. Una es partir desde las entradas, recorrer el circuito aplicándole los valores. Por ejemplo, decir si A vale 0, tengo un 0 acá y tengo un 0 acá, y ir recorriéndolo. Otra, y esto es una conveniencia y depende del circuito, es ir al revés. Vamos a buscar los unos a la salida. Entonces, ¿qué debería pasar para yo tener un 1 en mi salida? Voy hacia atrás y me encuentro con una compuerta OR. Y para tener un 1 en la salida, recordando cómo funcionan las compuertas lógicas, me alcanza un 1 en cualquiera de las dos entradas. Entonces, si yo tengo un 1 acá, a la salida hay un 1. Si tengo un 1 acá, a la salida hay un 1. Y por supuesto, si hay un 1 en ambas, hay un 1 en la salida. Entonces voy a hacer de esta manera la búsqueda de cuáles son las condiciones en las que tengo 1 a la salida. Bien, voy a empezar por la entrada de arriba. ¿Qué debería de pasar para que yo tenga un 1 acá? Para que tenga un 1 acá, voy hacia atrás y me fijo que llego a la compuerta AND. La AND, para que haya un 1 a la salida, tiene que tener sus dos entradas en 1. Entonces, si yo miro una de sus entradas, es A. Por lo tanto, debería tener A en 1. Tengo dos posibilidades, A en 1. Y la otra entrada debería estar en 1. Como la otra entrada viene de B negado, para que acá haya un 1, acá debe haber un 0. Porque al negarlo le cambia el valor. Entonces, B tendría que estar en 0. Entonces, ¿cuál es la línea, la fila en la que tengo A en 1 y B en 0? Esta. Ya sé que esto, la salida va a ser un 1. ¿Por qué? Porque al tener A en 1, B en 0, acá tengo un 1 y un 1. Acuérdense que B cambió de valor. A la salida tengo un 1. Y al tener un 1 en la entrada de esta OR, ya sé que es un 1 a la salida. ¿Hay otra condición por esta rama de que haya un 1 acá? No. Porque la particularidad que tiene la AND es que necesita las dos condiciones fijas. Cualquier otra condición hace que acá haya un 0. Entonces me voy a buscar por la otra entrada. Ya tengo esta fila, determiné que va a haber un 1. Vamos a buscar por la otra entrada. Es una compuerta NAND. En esta compuerta NAND siempre va a haber un 1, salvo que haya dos 1s en las entradas.
Entonces, lo que puedo hacer es buscar esa situación en la que va a haber dos unos en las entradas y ya sé que esa va a valer 0. Siempre y cuando no coincida con el 1 de este. Ahora lo vamos a ver eso. Vamos a esta NAND. Para que hubiera un 0 a la salida, debería haber un 1 en B. Entonces busco las que tengo 1 en B, acá y acá. Y además, debería haber un 1 en este anegado. Para que haya un 1 acá, tiene que haber un 0 acá. O sea, 0 en A, 1 en B, 0 en A. Estoy en esta línea. Entonces ya aplico un 0. Porque sé que en esa combinación voy a tener un 0 acá. Y al haber un 0 acá, me queda comprobar que justo esta combinación no hubiera sido un 1 por la otra rama, que en este caso no lo es. Porque si voy a verificar 0 en A, ya acá si tengo un 0, ya sé que por acá no va a venir un 1. Entonces, todas las otras combinaciones posibles van a ser un 1. Y acá tengo completa la salida. Fíjense cómo este circuito ya está más avanzado. ¿Y qué me permite ver? Cómo la combinación de diferentes compuertas lógicas me dan un comportamiento que ya no obtengo desde una simple compuerta lógica. Al asociarlo, por ejemplo, esta entrada A podría ser un sensor de humedad, un sensor de campo magnético, un sensor de movimiento. Y B lo mismo, podría ser un sensor de temperatura, un fin de carrera, un interruptor manual. Y que estas condiciones respondan a una lógica de automatización, que sea que, no sé, la salida S podría ser un sistema de iluminación o un motor que se encienda solo cuando A y B respondan a esta línea, a esta y a esta, pero no a esta. Bien, ya vamos finalizando. Pasamos a cómo diseño un circuito lógico a partir de determinadas condiciones. Y acá es el caso en el que yo parto de cero. Supongamos que un cliente me dice, necesito programar este relé inteligente o este PLC para que, a partir de estas entradas que yo ya sé que voy a disponer, tal motor o tal sistema de iluminación se encienda. Es la necesidad la que va a guiar nuestro proyecto, la que va a guiar este ejercicio. Entonces, ¿desde dónde plasmo yo las condiciones, las necesidades? ¿Dónde plasmo esos requerimientos que, por ejemplo, me puede decir un cliente? Lo más fácil es hacerlo en la tabla de verdad. ¿Qué hago? Considero cuántas entradas, cuántos sensores me dijo que va a usar. En este caso hay 3, A, B y C. ¿Cuáles son? Lo mismo que antes, de movimiento, de iluminación, fin de carrera, pulsadores manuales. Hay muchísimos. Lo que sí hay que tener cuidado, que yo no voy a considerar las combinaciones solamente que el cliente quiere que pase algo. Siempre, siempre, siempre voy a considerar todas las combinaciones posibles de esos sensores. Yo al relé inteligente, al PLC, le tengo que decir siempre qué tiene que hacer en cualquiera de sus combinaciones posibles. Entonces, cuando ninguno está activado, le tengo que decir qué hacer. Fíjense que tiene una columna de salida. Cuando solo el C esté activado, le tengo que decir qué hacer. Cuando solo el B esté activado, le tengo que decir qué hacer. Tengo que completar todas las combinaciones, y estas combinaciones, fíjense que se repiten siempre y es igual a cualquier tabla de verdad de circuitos con 3 entradas. Lo que cambia siempre es la salida. Las entradas, las combinaciones, las posibilidades de combinaciones van variando solamente por la cantidad de entradas que considero. Las de 2 siempre son iguales, las de 3 son iguales y así sucesivamente. Bien, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo primero que hago es la tabla y supongamos que el cliente o yo mismo que estoy diseñando el circuito solo quiero que la salida se active cuando se enciende el sensor B. Supongamos que detecta lluvia, por ejemplo. O solamente cuando se activa el detector A. Este sensor supongamos que es de movimiento. Pero también quiero que se encienda cuando se activa A y B. Que pueden imaginar ustedes de qué sensor se tratará.
En este caso coinciden, así que van a ser un sensor de movimiento y creo que de lluvia habíamos dicho. Bueno, estos dos activados también encienden la iluminación, el motor o lo que esté conectado. Cualquier otra combinación no va a encender la salida. ¿Y por qué sale esta combinación o esta salida está determinada así? Porque es lo que yo necesito. Podría ser otra. Podría decir, pero yo cuando está C activado también quiero que prenda. O en realidad cuando está B, no, voy a poner un 0 y lo voy a cambiar. Eso depende de las necesidades de mi circuito. Y acá retomo la primera hoja de la presentación, que decía, yo para cambiar el funcionamiento de mi circuito, no tengo que cambiar físicamente componentes, no tengo que alterar mi circuito. Voy a cambiar la programación, porque yo con la programación, yo el ejemplo que les había dado, cómo convierto una baliza en un semáforo, es acá. En todo caso, en la baliza hacía un determinado funcionamiento y el semáforo hace otro. Es acá donde yo voy a modificar y es desde acá donde voy a generar una programación diferente y hacer que mi automatización se comporte diferente. Bien, una vez que tengo armada la columna de salida, lo que voy a hacer es reconocer los unos y reconocer los ceros. A partir de ahí, lo que voy a hacer es reconocer que hay menos. Si hay menos 1 o si hay menos 0. Voy a optar por una manera de resolverlo según me encuentre con más salidas activas o más salidas apagadas. En este caso tengo 3, 1. Entonces, la salida por la que voy a optar se va a llamar suma de productos. Si hubiera mayor cantidad de ceros, o sea, de desactivadas, de salidas desactivadas, voy a trabajar con producto de sumas. Vamos a ver en qué difiere. Cuando voy a trabajar con suma de productos, voy a considerar las salidas con 1 y la fila que le corresponde. Acá está representada la tabla otra vez y fíjense, dice suma de productos. Todas las entradas otra vez, igual que en la tabla de arriba, y la salida. ¿Qué voy a hacer? Voy a considerar solo la fila donde hay un 1 en la salida y voy a empezar a armar términos. Bien, como dice el nombre, dice suma de productos. Por lo tanto, lo que voy a armar acá es un producto entre sí. ¿Entre quiénes? Entre las tres entradas. ¿Cómo las voy a considerar? Aquellas entradas que estén en 0, las vamos a poner negadas. Y las que estén en 1, que coinciden con la salida, la voy a dejar como está. Entonces, en esta fila A la tengo en 0, por lo tanto está negada. Por B, que está en 0, por lo tanto está negada. Por C, que está en 1, por lo tanto la dejo como está. Busco mi otro 1, está acá, y hago lo mismo. A está en 1, lo dejo como está. B está en 0, pongo negado. Por C, que está en 0, lo dejo negado. Busco el otro 1 y están todas en 1, por lo tanto coinciden con la salida, las dejo A por B por C como está. Como se llama suma de productos, ya tengo los productos, lo que tengo que hacer es sumarlos entre sí a estos tres términos. Y eso es la función de salida. Esta es la forma en que vamos a resolver esta tabla porque tiene menos 1, pero si tuviera menos ceros, vamos a pensarlo que en realidad puedo resolverlo también de esta manera, que se llama producto de suma, pero me va a quedar más largo. Pero si hubiera menos 0, esta es la conveniente. Acá lo que tengo que hacer es ir a las filas que tienen 0. Y lo que voy a hacer es sumar cada una de las entradas. Y en este caso serán las que coincidan con la salida, las que están en 0, queden igual. Entonces me queda A más B más C, ninguna negada porque las tres están en 0. Pero fíjense en esta fila, que es mi próximo 0, que tengo A igual, pero B ya lo negué. ¿Por qué? Porque no me coincide con la salida. Y C lo dejo como está. Fíjense que acá estoy sumando y acá estaba multiplicando. Voy al próximo 0. Tengo un 0, 1, 1. Entonces la primera solamente está igual que la salida. A me queda igual y B y C las dejo negadas. Y así sucesivamente. Como se llama producto de sumas, son las sumas, lo que tengo que hacer es multiplicarlas entre ellas. Esta función de salida es igual a esta. Esto se comporta igual que esto. Me quedo con esta para armar el circuito lógico, por supuesto, porque es más corta. ¿Qué tengo que hacer? Lo que vimos en el ejercicio anterior. En el primer ejercicio que les di, que era armar a partir de una función lógica un circuito lógico.
¿Qué tengo? A, B y C. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Bueno, necesito A negado, B negado y C. Bueno, empiezo a armar. Tengo A negado por B, tengo A negado por B. Necesito un C negado. Armé uno de los términos. Y así sucesivamente voy a seguir armando mi circuito hasta llegar a la función de salida que necesitaba. Bien, gracias por acompañarme hasta acá. Les recomiendo, como les dije al principio, la lectura del apunte. Recuerden hacer las consultas vía Classroom, los que puedan. Recuerden que pueden consultar a través de los encuentros virtuales con cada uno de los docentes. Y les dejo un saludo y nos vemos en la próxima.